A pesar de que el Departamento de Educación de la CAP ha convocado a trabajadores y trabajadoras a diferentes mesas de negociación, desde LAB denunciamos que se está excluyendo a dos colectivos especialmente feminizados y relacionados con las labores de cuidado, el del consorcio Haurreskolak y el de cocina y limpieza. Desde LAB tenemos que denunciar que mientras se está negociando en el colectivo de docentes y en el de especialistas de necesidades educativas, la mesa de cocina y limpieza todavía no se ha constituido. La mesa negociadora del consorcio Haurreskolak se ha convocado una sola vez, pero sin contenido. Mientras tanto, no se están cumpliendo ni el convenio ni el acuerdo firmado por LAB en el 2018. Además, en un momento en el que la tasa de natalidad está descendiendo, se cuestiona su viabilidad en lugar de dar pasos para la gratuidad de este servicio educativo, tal y como pidió el propio Parlamento Vasco. Ambos son los colectivos más feminizados del Departamento de Educación de la CAP y están relacionados con labores de cuidado. Las trabajadoras de estos sectores estamos nerviosas y nos sentimos marginadas porque vemos peligrar el servicio que prestamos y tenemos la sensación de que se está profundizando en su privatización o subcontratación. Las negociaciones de los nuevos convenios parten de los acuerdos firmados por LAB en 2018 y tienen como objetivo mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Desde LAB seguiremos luchando por convenios colectivos dignos. Es preciso rebajar los ratios y aumentar la estabilidad de las plantillas. Son imprescindibles los planes de rejuvenecimiento. Necesitamos además medidas y planes para escalonizar las plantillas y exigimos una negociación colectiva centrada tanto en las cláusulas feministas como en la salud laboral.